Detrás de ello, la ausencia de una buena gestión. Eso se ha venido arrastrando y haciéndose cada vez peor hasta ahora. Eso nunca se solucionó en Petroperú. No es la primera vez. Ya nos ha venido arrastrando de crisis en crisis en su momento. Un poco con el gobierno de García. Empezó con el concepto de la modernización de la refinería de Talara. Y luego con el espíritu nacionalista del gobierno de Humala, que ya nos olvidamos de la modernización, sino la nueva refinería de Talara. Esto que ha terminado costándonos casi 6.000 millones de dólares a todos los peruanos. Y que sí, efectivamente, es una refinería de las más modernas del mundo, pero que requiere un conductor con mucho dinero, mucha plata, muy técnico, que esté dispuesto a manejar vamos a pensar que este es un Ferrari, un Lamborghini, un carro muy caro, pero somos un piloto que casi no tiene dinero ni para echarle gasolina. El edificio realmente es un desperdicio en términos de eficiencia para el Estado en general. De verdad desperdiciada, que no se entiende. Si es una empresa, ¿cómo ahí nadie se le ocurrió en algún momento hacer un desarrollo inmobiliario? Así como lo hace el Ejército, como lo hace la FAB, la Marina, hace tiempo, pero no les interesa. Tú fuiste director por un tiempo en Petroperú, miembro del directorio, un directorio que además tenía un ánimo reformista. Quería empezar pidiéndote, en un ejercicio quizás como economista lo encuentres un poco raro, pero si fueras director de cine, documentalista, y entraras a Petroperú y fueras con tu cámara entrando, ¿qué vería un peruano promedio que lo único que sabe de Petroperú es que se ha vuelto un hoyo negro para las finanzas públicas y para el Tesoro Nacional? Hoy Petroperú, digamos, es el resultado efectivamente de una película, ¿no? Que ha tenido varias partes, ¿no? Varios momentos, desde su origen, con la expropiación de la International Petroleum Company, a ser una empresa estatal con muchos recursos, como suelen ser las empresas estatizadas, ¿no? Capitalizan a partir de los activos de empresas que estaban mejor gestionadas, tenían activos bien mantenidos, eficiencia. Además, se incorporó en un momento en que los precios internacionales también estaban bien. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto se desarrolló una política de subvención muy fuerte por parte del Estado, digamos, nacionalista y militar del momento. Yo te diría, hasta el año 80 se generó una de sus primeras grandes crisis, y luego, digamos, cuando pasamos por el periodo de hiperinflación de Alan García, fue uno de los principales elementos o componentes explicativos de la hiperinflación existente y de los enormes déficits fiscales del momento. Interesante, o sea, esta no es la primera vez que Petroperú está en un estado crítico o es motivo de una crisis para el Estado peruano. No es la primera vez. O sea, ya nos ha venido arrastrando de crisis en crisis en su momento, y siempre con el Estado detrás. Detrás de ello, la ausencia de una buena gestión. Eso se ha venido arrastrando y haciéndose cada vez peor hasta ahora. Eso nunca se solucionó en Petroperú. Luego vino una siguiente etapa en los 90s, en que dentro de todo el concepto de buscar mayor eficiencia en el Estado, estuvo en un proceso inicial de privatización, vamos a decir, que fue una privatización inconclusa, porque básicamente se vendieron algunos de sus activos por partes, como es el caso de La Pampilla, por ejemplo, ¿no? Que lo compró Repsol. Pero se siguió dejando la gobernanza en el aire. Nadie llegó a darle una línea de cómo debía gestionarse esa empresa al final, sociedad anónima. Como quedó una cosa bien reducida, pequeña en su momento, y los espíritus nacionalistas que volvieron a resurgir ya en el año, un poco con el gobierno de García, que empezó con el concepto de la modernización de la refinería de Talara, y luego con el espíritu nacionalista del gobierno de Humala, que ya nos olvidamos de la modernización, sino la nueva refinería de Talara, ¿no? Esto que ha terminado costándonos casi 6.000 millones de dólares a todos los peruanos, y que sí, efectivamente, es una refinería de las más modernas del mundo, pero que requiere un conductor con mucho dinero, mucha plata, muy técnico, que esté dispuesto a manejar vamos a pensar que este es un Ferrari, un Lamborghini, un carro muy caro, pero somos un piloto que casi no tiene dinero ni para echarle gasolina al carro. Entonces casi, imaginemos, es como el carro se va oxidando, no se mantiene. De hecho, se requieren actualmente, y no se habla mucho, inversiones entre los 200 y 300 millones de dólares para que se ponga a punto. Se ha dejado de mantener adecuadamente a la refinería. No llega y va a demorar en llegar al nivel óptimo que tenía que producir, y por tanto está condenada a ser una empresa que genera pérdidas, en tanto no tengas ese gestor, accionista de grandes espaldas financieras que pueda, pues, desarrollar esta empresa. Esta es una refinería que tiene sentido en tanto
tengas detrás este actor que te comentaba de muchos recursos y que pues fuera parte de un portafolio de muchas refinerías que tuvieran diferentes partes, ¿no? Con lo cual puede perder acá, pero está ganando en otro lado porque espera que en algún momento esta empiece a funcionar y te dé los réditos y utilidades necesarias. Entonces, en principio, ya para redondear el asunto, no existe una empresa pública, o sea, la empresa pública per se no está condenada a tener resultados negativos, pero sí una empresa pública tiene que tener claro de que es empresa en primer lugar. Si esa empresa pública, que por razones que fuera quiere que se mantenga bajo capital del Estado, pero quiere que haga empresa, los aspectos de carácter social, de subvención, etcétera, tienen que estar mantenidos bien al lado y tiene que ser pagado por el Estado. O sea, si yo imagina, tengo que vender el petróleo a 10, pero el Estado quiere que se venda a 6, perfecto. El Estado se tiene que encargar de compensarme claramente por ese diferencial, ok, cumplo esa labor, pero yo tengo que vender y recibir los beneficios respecto a los precios de mercado. 2, tengo que contar con recursos para poder entrar a ese negocio y manejarme, pues, digamos, de manera eficiente. Y mientras no tengas esto, no tengas, por otro lado, una gobernanza. ¿A qué nos referimos con gobernanza? Pues que la gestión sea en función a lo que dice el mercado. ¿Cómo puede existir una buena gobernanza en Petroperú si es el presidente de la República quien decide quiénes son los miembros del directorio? ¿Qué sabe el presidente de la República respecto a la gestión de una empresa petrolera? Y vamos viendo que, por ejemplo, el directorio que existe actualmente, ninguno sabe de petróleo. El presidente que renunció hace poquito, su mayor mérito es haber sido alcalde de Talara y haber nacido en Talara, y por tanto tenía un corazón talareño, por tanto amaba Petroperú, pero no conocía nada de petróleo. Pero su principal activo era eso. Entonces, esa politización que existe del tema hace imposible que esa empresa pueda gestionarse con eficiencia, con buena gobernanza. Y eso es lo que nos tiene condenado y por tanto es importante hacer esta reestructuración actual, pero más allá de lo que significa vender activos, reestructurar deuda, etcétera, en algún momento se tiene que llegar a la parte, bueno, ¿cómo nos aseguramos que las personas que van a dirigir la empresa, la elección del directorio, finalmente funcione algo parecido al menos que el sector privado? Porque Petroperú ha tenido diferentes tamaños. Tú mismo decías, en los 90 se achicó, luego en los 2000 con este ánimo reformista, nacionalista, creció, pero siempre estuvo mal llevada, ¿no? Así es. Con cualquier tamaño. Quería detenerme un segundo en este activo que quizás la gran mayoría no conoce, pero que nos cuesta a todos, que es la refinería de Talara, ¿no? Allá por el 2011, 2012, en los primeros años de Humala, cuando se decide esta inversión, incluso los que criticábamos este tipo de inversión, lo criticábamos bajo la idea de un costo de 1.200, 1.500 millones de dólares, ¿no? Era como, oye, qué caro este Ferrari que cuesta 1.000 y pico. ¿En qué momento el Ferrari nos terminó costando 6.000? ¿Qué pasó en los años siguientes para que el precio se multiplicara por 4, por 5 de las estimaciones iniciales? Mira, eso es algo que... Hay varias hipótesis, voy a contar alguna, pero eso es algo que se tiene que explicar. Se han armado diferentes comisiones, auditorías internas para ver el tema, pero que la propia dinámica oscura que tiene la empresa termina alargándolo. Nunca, de verdad, siempre se anuncia que se van a hacer las investigaciones, unos estudios forenses que te digan qué fue lo que pasó, pero no se termina identificando el tema. ¿Qué pasó en el camino, no? Que la refinería se fue modificando en cuanto a sus objetivos, sus alcances en el tiempo. Uno de los mayores incrementos que tuvo fue el hecho de lo que se conocía como las unidades auxiliares. Es decir, una cosa era la refinería, propiamente dicho, y otros eran las unidades que proveían de servicios, pues, no sé, del agua necesaria, el tratamiento que tenía que requerir la refinería para funcionar, que en principio no forman parte de la propia refinería, pero es una provisión de servicios. Esa provisión de servicios iba a ser privada, concesionada, otros actores lo iban a realizar. Pero en algún momento del camino alguien dijo, oye, ¿por qué voy a dejar que otros privados marginen o ganen de esto cuando lo puedo hacer yo? Entonces, las unidades y las unidades auxiliares pasó a ser parte de todo lo que significaba el concepto de la refinería. Entonces ahí tuviste tu primer incremento de costos, ¿no? Y ese proceso implicó también retrasos, ¿no? Porque bueno, estaba construyendo alguien al inicio que iba a hacerse a cargo de la
vamos a llamar, de la concesión de ese proyecto, y bueno, dice, ya no me voy. Entonces, mientras tú buscas al nuevo constructor, que no va a ser el mismo concesionario, que se va a hacer cargo de esta obra, de construirle para que luego la administre Petroperú, esas demoras, cambios, etcétera, también incorporaron otro incremento al costo. Entonces, luego las típicas demoras, ¿no?, que existe en el sector público, los múltiplos que cualquier infraestructura tiene también, mientras más tú vas alargando, los precios de los insumos también se van incrementando, ¿no? Y se va alargando, ¿por qué? Nuevamente, porque no existe alguien que le duela el hecho de que estas demoras se presenten. ¿Se demora, pues, no es mi plata. Entonces, esta combinación de decisiones, de estos elementos al final nacionalistas, no, ¿por qué me van a dar a mí la provisión? Yo quiero también esas unidades. Entonces, al final, eso terminó pues generando este incremento de costos, ¿no?, que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, al final, como dices tú, fuimos a comprar pues un coche de 1.200 y terminamos con un coche por el valor del triple, ¿no? Entonces, eso es, pero nuevamente, ¿no?, ese es el drama del sector público, ¿no? Es decir, cuando el dinero no es tuyo, pues a todo el mundo se le puede ocurrir algo, lo justifican por alguna razón estratégica y tenemos lo que tenemos hoy. Y todo esto lo estamos pagando ahora, porque eso ha significado, adicionalmente, que Petroperú se sobreendeude. Entonces, hoy, por ejemplo, tienes dos financiamientos importantes que están detrás de la construcción de esa refinería. Uno es la emisión de bonos de Petroperú, alrededor de 3.000, un poco más, millones de dólares, que lo compraron bonistas, que hay que resaltar que no son bonos soberanos, son bonos emitidos por Petroperú. Por tanto, los compradores de esos bonos tienen que tener muy claro que no se lo compraron al Estado, se lo compraron a la empresa con todos sus riesgos. O sea, digo eso porque luego escuchamos algunos comentarios de algunos bancos de inversión que seguramente han estado detrás de esa estructuración, son los que alertan, no, cómo va a ser, cómo no se va a pagar, es un desprestigio para el Estado. ¿No? Eso lo compró el bonista sabiendo los riesgos existentes. Otra cosa es que el estructurador lo haya asegurado de que no pasa nada, que te lo van a pagar siempre, ¿vale? Pero uno realmente responsable debe haber sabido que esa era una empresa que no estaba bien funcionada, no estaba bien manejada, no funcionaba bien, y por tanto eventualmente en algún momento eso restaba rescate y había un gran riesgo y nadie se lo dijo directamente. David, ahí estás entrando en un tema quizás un poco técnico, pero en el que me interesa hacerte un doble clic, una repregunta, porque tú has estado en varios sitios, has sido ministro de Economía, has estado en banca. Si el Estado peruano mañana va a pedir plata a los mismos que le prestaron a Petroperú y Petroperú no les pagó, ¿no hay ahí como una desconfianza que se pueda generar? Yo diría que ninguna, porque ya el bono de Petroperú hoy está calificado como basura. Tú deberías... O sea, el que compró ese bono sabía ya que ya el gobierno dijo que hoy que no piensa ponerle un real a la empresa. Yo no tengo no sé si has visto tú algún efecto en el bono soberano. No, ninguno. Ninguno. No va a haber efecto. Ojo, el Estado peruano no ha dicho no le paguen a los bonistas, que yo sepa. Seguramente lo que va a tener que haber es Petroperú como responsable se va a reestructurar, seguramente Petroperú a través de Proinversión, o no sé cómo lo harán, se acercarán a sus acreedores y le diremos, miren, estamos en una situación, yo quiero pagarte, pero tenemos que renegociar. Entonces veamos qué hacemos, extendemos plazos, una renegociación de contratos que existe en el sistema, en el mercado petroleros y que se hace bien y se le asegura, se le da garantías, por supuesto, al bonista. Por ejemplo, se pueden titulizar los rendimientos de algunos activos para que se cobren, un plan razonable de eficiencia de la empresa. Eso hay que venderlo bien y claro, tiene que hacerse de la mano de un reestructurador, es decir, de un experto que haya estado acostumbrado a hacer este tipo de negociaciones en el mundo. Y lo hay, exitosos. Entiendo que parte del dinero que tiene ahora Proinversión es para eso, porque sin esa negociación de los pasivos, la reestructuración, no solamente con este tema de que voy a escindir la empresa, la voy a partir, con eso no se arregla el problema. Ganas eficiencia, sí, seguro que sí, pero tienes un problema de solvencia que tienes que atacar rápidamente y va a haber seguramente que negociar esta parte con los acreedores. Pero claro, y ahí seguramente lo típicamente que sucede en estas negociaciones es que el acreedor va a decir, ¿qué hago? No acepto y me voy a litigar, ¿cuándo cobrarás? Entonces yo creo que siempre lo razonable es sentarse y negociar. Escuchar, negociar, entender las partes y se acabó. Pero ese es un tema, por tanto, que tiene que negociar la empresa Petroperú S.A. ¿no? Eso no es el Estado. Nunca fue un bono soberano. Si hubiera sido soberano, rápidamente se hubiera hecho un bono con garantía soberana. O el Tesoro Público, así como se están comprando aviones, el que emite el bono no es FAME,
ni CIMA, ¿no? Que son las industrias que se está desarrollando. No, quien lo emite es el Tesoro. ¿Para qué dice? Para financiar la compra. Entonces ahí sí es un bono soberano. Entonces si se hubiera hecho eso, entonces sí, ahí hubiera que reclamarle al Estado peruano por los bonos que emitió para la refinería. Pero acá no, es la empresa Petroperú y repito, los compradores sabían muy bien eso. Hay mucho miedo que se despierta desde algunos sectores, a veces ideologizados, la izquierda, a veces interesados, los sindicatos de Petroperú, con la idea de una privatización de Petroperú. Intuitivamente, por lo que tú me cuentas, ¿no? Hay una refinería que costó muchísimo y que no puede operar. Otros activos, el oleoducto, que no transporta mucho petróleo y lo paran cortando. ¿Petroperú tiene algún valor para ser privatizada el día de hoy? Sí, digamos, si tienes una mirada de largo plazo, por supuesto, ¿no? Sí que tienes, ¿no? A ver, por eso es importante el tema de la decisión actualmente, porque tú lo que buscas es tratar de poner en valor real de estos activos, para empezar a generar recursos inmediatamente. Entonces, tienes los activos, vamos a decir, no críticos, que te dan rápidamente algo de dinero en liquidez. Claro, no te solucionan el problema, pero se pueden vender rápidamente, ¿no? Son los activos inmobiliarios, eso creo que es lo primero que va a salir. El edificio de San Isidro, que es, el club de Camacho. Totalmente, ¿no? Y el edificio realmente es un desperdicio en términos de eficiencia para el Estado en general, ¿no? Para Petroperú también. O sea, tienes una área desperdiciada, de verdad desperdiciada, que no se entiende. Si es una empresa, ¿cómo ahí nadie se le ocurrió en algún momento hacer un desarrollo inmobiliario que mismo Petroperú puede haber concesionado, puede haber, así como lo hace el Ejército, como lo hace la FAB, la Marina, hace tiempo, pero no les interesa, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a poner en valor esto y seguramente que ahí se tienen recursos importantes. Los clubes, ¿no? Por ejemplo, que no tiene ningún sentido además, con empresas en pérdida. Luego tienes los activos, sí, algunos activos no críticos, pero tipo, por ejemplo, la refinería de Conchán, ¿no? Que básicamente la que está al sur. Sí, la que básicamente hace asfaltos, ¿no? Pero luego tiene mucho más valor en términos de los depósitos y área de terreno que tienes alrededor. O sea, también ese no es un negocio crítico. ¿Hace asfaltos? Sí, ahí hacen asfalto. O sea, cuando uno va a la playa al sur, esos depósitos que ahí no tienen petróleo. No, es básicamente su principal línea de desarrollo es asfalto. Yo pensé que ahí estaba la gasolina que luego te ponen en el grifo barato de la carretera. Algunos de los depósitos sí están, hay seguramente que se acumulan ahí algo de tipo de petróleo, pero fundamentalmente ahí se fabrica asfalto. Es su principal valor y, bueno, también tiene gran valor, como te digo, los pozos que están alrededor, claro, ¿no? Eso sí, los contenedores, el terreno que tiene, que es bastante grande. Entonces, eso también alguien te lo tiene que poner en valor claramente en el mercado. Luego tienes un activo que Petroperú no tiene dinero, no tiene forma de mantenerlo, que es difícil de hacerlo, que es el tema del oleoducto. El oleoducto, en principio, no es un activo de Petroperú, es un activo nacional que se ha encargado a Petroperú. Entonces, pero no lo puede mantener. Está permanentemente vandalizado, ¿no? Con diferentes tipos o diferentes objetivos detrás. Siempre vas por detrás, digamos, de los mismos, difícil de prever, no tienes recursos para manejar toda la geografía, no has desarrollado tampoco estrategias a través de drones ni nada, ¿no? Los convenios que has tenido en algunos momentos con el Ejército para que te ayude a cuidar no se han sabido mantener en el tiempo, etc. Y hay interés en algunos actores de entrar y participar en una concesión que implicaría pues modernizarla, ¿no? Porque esta es un oleoducto que es la misma tecnología de hace tiempo, los tubos no son galvanizados, ¿no? Entonces son fácilmente atacables. Entonces se requiere, pues es lo mismo que, como, ¿sabes qué? Tengo esta carretera y la voy a concesionar. Entonces tú encárgate, yo, Estado, te pago el peaje, ¿no? Por o operación o mantenimiento y que esté 10 puntos, ¿no? Ahí, de hecho, dentro de ese oleoducto hay petróleo metido que no se puede sacar. Entonces, porque no existe esquemas de bombeo, ¿no? Imagínense, el oleoducto pues tiene subidas, bajadas, hay zonas en las cuales tiene pendiente y requiere algún tipo de bomba, un tipo de tecnología particular para que suba y continúe. Y en determinadas zonas está valorado y porque la bomba no funciona bien, va muy lento, no sube rápido. Entonces, lo que sucede al final es que bastante del petróleo que se obtiene de algunos pozos salen por barco, teniendo un oleoducto. Entonces salen por barco a Brasil, ¿no? Entonces, ahí se requiere, hay valor, pero es seguramente un esquema de concesión en esa parte. Y hay que invertir para sacar ese valor adelante. Y el otro tema es el tema de la refinería. ¿Qué hacemos con la refinería? La refinería seguramente
debería entrar en algún esquema de participación de activos, seguramente, ¿no? Seguramente esa es la parte donde entra la normativa, la ley que dice que se puede atraer capital privado hasta el 49%. Entonces, ahí lo que toca es buscar un actor importante y a quien, a pesar de tener el 49%, por acuerdo de directorio, tú le puedas ceder, eso es totalmente factible, le cedes la gestión. Si tienes 49, pues no importa, te doy una silla más en el directorio, no obstante tengas 49, y tú dirige todo, ¿no? Encárgate de todo, yo te voy a dejar. Es un poco como existe, digamos, en el acuerdo que es 50-50 entre BBVA y Grupo Brescia, con lo que es el banco, ¿no? Es decir, cada uno tiene la mitad del banco, pero el acuerdo es BBVA, tú lo manejas, ¿no? Yo soy accionista, y lo cual sería estupendo. Claro, ahí lo que requieres es efectivamente alguien que tenga este espíritu de global, geoestratégico, donde de repente esta refinería bien gestionada con la inversión necesaria, pues pueda también refinar los petróleos de Colombia, de Ecuador, ¿no? Digamos, y que tenga de repente, tenga una visión de repente de comprar, de explorar, de explotar y ellos mismos desarrollar ellos mismos su integración vertical, ¿no? Que hace mucho sentido, claro. Pero tienes que tener un gran jugador. Y ahí, por ejemplo, mi opinión es que se podría aprovechar la actual situación geopolítica, ¿no? Y buscar, por ejemplo, a empresas de Estados Unidos de primer nivel y justamente aprovechando este espacio en que Estados Unidos quiere tener socios claves, pues, oye, invitarlos, ¿no? A que participen en el proceso, ¿no? Y que tienen la posibilidad de posicionarse acá también, ¿no? Y desarrollar el tema. O sea, hay opciones, ¿no? Yo creo, pero nuevamente, el valor es una visión más de largo plazo, y eso tiene que verlo claramente un gestor o una empresa que tenga esa visión. Es un gran jugador que tú necesitarías acá, ¿no? David, todo esto que nos has contado ¿era parte del plan que hizo el directorio del que tú fuiste parte? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros... Y si tenemos el plan, ¿por qué no se hace ese plan? A ver, ese es un tema... A ver, una de las cosas que de hecho parte del directorio que está viendo ahora el proceso de reestructuración, en parte tenemos cierta satisfacción porque sentimos como que ese momento en que estuvimos y intentamos imponer la agenda, a pesar que la presidenta no quería, la presidenta es la que no quería el tema. La presidenta Boluarte. La presidenta Boluarte, ¿no? Se opuso tremendamente al asunto, ¿no? Al comienzo parecía que apoyaba y luego se arrepintió en el camino, o alguien le hizo que se arrepienta, y nos hizo... Bueno, no quería, nosotros hicimos la batalla hasta que se pudo, ¿no? Pero dejamos creo yo, hay una semilla de que esto se puede hacer si se quiere. Se perdió un tiempo valioso con el directorio que nos reemplazó, porque fue un directorio a la medida de la presidenta Boluarte, es decir, un directorio a no hacer nada, con unos discursos fantasiosos de que la empresa estaba bien, miren lo bien que está. En los últimos meses se dedicó a ir a tocar la puerta a pedir plata al gobierno, eso es lo que no se cuenta. Para tratar de mantener los números no tan mal, dejó de pagar a los proveedores, eso tampoco, esa historia no se cuenta. Y claro, al final cuando se va, nos deja o le deja a la nueva administración con una avalancha de cuentas por cobrar. Pero es porque ellos trataban de resistir la situación no pagando, ¿no? Pero te contaba hacia afuera que todo andaba de maravilla. Ya hace tiempo, digamos, se desaprovechó en todo ese año en no hacer lo que el decreto de urgencia de aquel entonces le exigía, ¿no? Que era una reducción drástica de personal, la contratación de un gestor privado en el momento. Mira, ya cuando se iban, estaban que decían, ya tenemos al gestor, pero ya se iban, ¿no? Entonces no hubo una vocación real de querer hacer cambios a la interna, ¿no? Entonces, hoy yo creo que lo que está haciendo el gobierno es moviéndose dentro de los espacios políticos que encuentra, ¿no? Entonces, esta salida de la decisión que estaba dentro del abanico de cosas que se planteaba, pero en manos de este gestor privado, me parece muy inteligente saltarse el tema del gestor y más bien darle la responsabilidad pro inversión. Y pro inversión, bueno, en lo que no tienes experiencia, contrata. Claro. Tráete al experto global que lo haga contigo, porque acá tampoco existe. Y Petroperú no lo iba a hacer. Entonces, lo que ellos le dicen, mira, han puesto a pro inversión, y pro inversión, ¿qué sabe de reestructuración? Bueno, ¿quién más sabe acá? Localmente no. Acá lo que estamos viendo es alguien que tiene la vocación de cumplir con el objetivo, y lo que no sabe lo va a contratar. Pero si dejabas este proceso internamente a Petroperú, nunca iba a salir. Lo único que tenías garantizado era ya ahorita estar dándole plata. Estamos grabando esta entrevista
con José Geri como presidente. Vamos a ver si cuando sale publicada esa situación se mantiene. Yo creo que ahora estamos jugando justamente con algunas de las cosas positivas que tenía este gobierno. Este gobierno tiene un montón de cosas criticables, pero el tema Petroperú, por ejemplo, es probablemente, esta decisión, por lo menos, de querer hacer esta reestructuración, es probablemente una de las políticas más decididas que se ha visto desde hace bastante tiempo, que no es una política que tome un problema real del Perú, de realmente enfrentarlo en serio. Pero su debilidad política ahora puede mellar. Puede entrar en la negociación de supervivencia perfectamente. Sí, eso es lo que yo ahora... Habrá que ver cómo evoluciona ello más allá, si Geri sigue o lo reemplaza, ¿no? Si lo reemplaza, yo creo que esto ya murió. Y entonces quedará... Honestamente, te apostaría un chifa a ver qué pasa, pero creo que no es acertada la broma justo esta semana. No, efectivamente. Una gaseosa creo que puedo. Pero... El tema yo creo que está ahora en ese, está entrando en un pequeño limbo. Ojalá que esto todavía le quede fuerza para mantener, porque entiendo que la gente del MEF y la gente de Proinversión sigue avanzando, pero claro, va a depender mucho de si ese respaldo político continúa. Y dos, una cosa contra la que hay que luchar es contra, vamos a llamarle mafias internas o grupos de interés que están detrás de Petroperú, que siempre lo que buscan en estos momentos es tratar de matar al mensajero. Entonces, rápidamente, la mejor estrategia que tiene, que puede tener de uno u otro lado para desprestigiar un proceso es desprestigiar a la gente que está detrás. Entonces, lo que tú vas a ver ahora, empiezas a ver, es empezar a decir, fulanito, fulanita tiene denuncias, tiene acá. Entonces, es un proceso de guerra sucia que ya hemos visto en otros episodios, que lanzan, digamos, toda una movilización de gente en redes, en prensa, gestionado a través de gente de Petroperú, y que de alguna manera estamos viendo ahora que están empezando a atacar a la ministra, a atacar a sus asesores, a atacar al de Proinversión, a atacar a la gerente general, Entonces, yo creo que el MEF, Proinversión, tiene que poner las pilas, porque esta acción que toman los que se están defendiendo es realmente desgastante, ¿no? Y sobre todo puede terminar desgastando y mellando la moral de la gente que quiere comprometerse con el proceso. Además de la decisión política, incluso de la audacia política que en verdad sí ha tenido esta gestión en sacar adelante esta reforma, ¿pesa también el tamaño y la inminencia de la explosión de esta bomba de tiempo? Sí. A ver, políticamente es todo un tema en términos de tratar de darle vuelta a esta máquina de perder dinero. Has visto que tiene varios defensores siempre, del lado de izquierda, partidos políticos, etcétera. Lo que tiene a favor, yo creo, siguiendo en la parte política, es que la mayoría de la población, al menos de una encuesta reciente que ha hecho a Ipsos, es que quiere que esta empresa se liquide o se reestructure. Sí. Alrededor del 60%. En el ámbito fiscal, definitivamente requerías algún tipo de cierre de caño y ya no podías seguirle dando salvatajes a esta empresa. Le has dado cerca de 18.000 millones de soles, eso es casi 2 puntos del Producto Bruto Interno. Para que la gente se haga una idea, esos 18.000 millones equivalen a 16 años del programa Juntos, equivalen a 11 años de pensión 65, equivale a 300 colegios complejos, equivale casi a 2.500 colegios de fase de construcción, hospitales, carreteras, o sea, eso es a lo que te estás enfrentando. Además, estás en un momento en el cual ya no tienes más recursos que gastar. Y eso ya lo puedes ver en la aprobación del último presupuesto público de la Nación. Si tú ves el presupuesto público de la Nación, tú ves que el presupuesto de inversión pública está presupuestado que se contraiga en 11%. Entonces ya ahí nomás ya te dice, claro, ya no hay plata. No, gasto corriente va a crecer en 5%. Pero para poder, el gasto corriente es más grande, pues, ¿no? Entonces, para poder atender ese crecimiento del gasto corriente, planilla fundamentalmente, ¿no? Que subió un montón, en 5% en el presupuesto, has tenido que reducir inversión. Eso te da una señal de que no hay plata ya, porque si no hubiera seguido haciendo obras. Entonces, hay realmente una escasez de recursos ya que merita tomar algún tipo de acción concreta. Hay una acción un poquito más etérea, está en el ámbito de las intenciones, siguiendo por el lado fiscal, este famoso acuerdo fiscal que han llamado a firmar, etcétera. Por favor, ya, que le dice a todos los actores, ya no más, etcétera. Pero la única acción concreta realmente que hoy puede ayudarte a parar esa sangría de recursos del Estado, de no más salvatajes, es el tema Petroperú. O sea, no puedes tener un distractor más en la circunstancia actual, ¿no? Explícame una cosa. Esos 2 puntos del PBI, esos 17.000, 15.000, 17.000 millones de soles, digamos, el Estado se los entrega a Petroperú. Sí. Y Petroperú luego, ¿a quiénes se los reparte? Porque
Una parte que irá a sueldos, otra a Sí, pagar sí. deuda. Sí, se licúa, ¿no? Ujú. Porque los recursos son fungibles, ¿no? No es que le dé el recurso específicamente para... Algunos pueden ser, ¿no? Por ejemplo, temas de documentos cancelatorios o un préstamo de comercio exterior que le puede dar el Banco de la Nación que después no se paga, ¿no? Ujú. Son esos préstamos de mentira, porque pasa el tiempo y al final te lo perdono, lo condono y se convierte en aporte del accionista, ¿no? Ujú. O el Tesoro le paga al Banco de la Nación, o sea, pero al final es para pagar, es para sostener su capital de trabajo, su Ujú. liquidez, es para eso, o sea, al final todo este dinero es simplemente para que la empresa siga jugando a que es empresa, Ujú. ¿no? Ujú. Es como tener un hijo que tiene un negocio que siempre pierde y está el papá que simplemente paga y juega que hace negocio, Ujú. pero siempre quien le está pagando es el papá del negocio. Ujú. Es así. Hay dos temas, uno que ha estado mucho en la prensa y otro por el que yo tengo curiosidad personal. Sí. El que ha estado en la prensa es los gerentes de Petroperú, los trabajadores, ejecutivos de Petroperú. El propio primer ministro Álvarez dijo que tenían Así gollerías. es. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente cierto. A ver, mira, Ujú. pero sino que hay que ver la figura bien puesta, ¿no? ¿Por qué? Porque de tanto en tanto circula algún documentito que dice, miren, están los sueldos de Petroperú. Entonces pone gerente general 30.000, fulanito 20.000, un jefe 15.000, ¿no? Y dicen, estos no son sueldos dorados, estos son sueldos de mercado. Bueno, en fin, veo discutamos si te mereces el sueldo. No Ujú. siempre que pide real. Pero eso es el dato, ellos lo que tienen es un juego de el sueldo bajo o el sueldo base y todos los incrementos adicionales que se dan sobre ese sueldo base que hacen un paquete anual Ujú. altamente, o sea, muy por encima del sector privado. De hecho, se puede multiplicar fácilmente por 60 o 70% ese valor. ¿Cómo? Ujú. Ese sueldo sí, pero son 16 o 17 sueldos, ¿no? Ujú. Comenzando por ahí. Luego tienes después el sueldo de vacaciones adicional, no tus vacaciones como tiene todo aquel que está en planilla, sino adicionalmente una bolsa de viaje, un sueldo, Ujú. ¿no? Del que normalmente te toca. Otro beneficio relacionado a sueldo ganado por el sindicato. Luego tienes el almuerzo, que te lo pagan. Luego Ujú. tienes uniformes. Luego tienes bonificación por hijos, hasta los 29 años. Hasta los 29 Hasta los años. 29 años. Y luego tienes, sí, pues ahora, claro, ¿no? 29 años, ¿no? Luego, claro, luego tienes el tema del seguro. El Ujú. seguro médico también hay que monetizarlo, privado, se lo pagan. Ujú. Luego tienes, algunos tienen un plan de pensión directamente. Entonces, cuando tú pones todo eso ahí, pues claro, estás hablando de un salario anual, ¿no? Importantísimo. Importantísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que no te cuentan, ¿no? Entonces, de hecho, una cosa, sugerencia, cuando yo quería darle sugerencias de oye, que la población tiene que ver esto, que no son leyendas, porque claro, lo dice el Premier, lo dice, pues sería interesante que se ponga el número. Ujú. Entonces, algo que sería importante es, así como existe la página de transparencia del Estado para los salarios, sueldos de las instituciones del gobierno central, uno puede entrar a SUNAT y uno ve cuánto es, claro, no se ve el sueldo de la persona XZ exacto, pero se ve cuánto es los sueldos anuales, todos los beneficios, todos los pagos que se hacen o que se ven en el Tesoro Público, cuánto gana una persona. Uno puede ver una congresista, hace poco estaba circulando el sueldo de la congresista Sidi Bazán, que era 405.000 soles al año. Uno se sorprendió, pero ella claramente está en su declaración. Así como hacen transparencia de ese tipo, igual se debería poner en la página de transparencia de Petroperú cuáles los beneficios por todo concepto monetizado que recibe un trabajador de Petroperú, si quieres por escala. Y se acabó el asunto, ¿no? De que estás mintiendo, no, póngase a ver para que realmente la población vea cómo se está pagando, digamos, Claro. de manera excesiva. Y además, ¿no? Esa es la parte del precio. La parte de la cantidad, hay cerca de 2.600 trabajadores. Ujú. Y cuando hicimos un análisis dentro de Petroperú, veíamos que esta podía trabajar con un tercio de esos trabajadores. O sea, Ujú. tienes ahí una cantidad, no sé, de 1.500, 2.600. Entonces, habría que ver el número de exceso, Ujú. ¿no? En esa empresa. Entonces, es un tema que se tiene necesariamente que abordar. O sea, no es un capricho de que uno O sea, quiera hacer Petroperú sufrir a la necesita empresa. motosierra Defini- en ese punto radicalmente. Claro, quieren ser empresa, pero ellos dicen, quiero ser empresa, soy eficiente, pero quieres que siempre te lo pague alguien, ¿no? Ujú. Sé empresa realmente en el mercado, siente como siendo una empresa en el mercado, preocúpate igual como se preocupa al centavo cada empresa en el mercado, y ahí sé eficiente, ahí es donde realmente vas a sentir, ¿no? Cuánto es lo que te cuesta cada sol, cada incremento salarial que empiezas tú a darle a un empleado. Ellos no lo sienten, entonces Ujú. simplemente lo piden, lo dan y lo piden y lo dan. La otra pregunta que tenía es una curiosidad de conductor de auto y de alguien que sabe que en la Constitución hay una mención al rol subsidiario del Estado. Sí. ¿Por qué Petroperú tiene grifos?
Grifos que además están enfrente de un grifo de otra marca privada. No, en general, un porcentaje importante de los grifos de Petroperú están concesionados, ¿no? O sea, tiene la marca de Petroperú, pero no es propiedad de Petroperú. No es propiedad de Petroperú. Recibe de recursos por el uso de la marca, en fin, dependiendo de la negociación, pero no son dueños de todos los grifos. Es más, mira, te voy a comentar un tema hablando justamente del rol subsidiario y que Petroperú es la única empresa que llega a la selva, a los pueblos lejanos. Mira, en las zonas de selva, ¿no? Se tiene cuantificado alrededor de 114 grifos en la selva, ¿no? Y de esos 114 grifos que existen, solamente 3 son de Petroperú. O sea, la llegada de combustible a esas zonas es mentira que lo da Petroperú. Claro, dice, no, el 90% del petróleo en esa zona es de Petroperú. A los mayoristas, a las empresas, a la empresa eléctrica que está allá, ¿no? Perfecto, pero el minorista, la familia, el ciudadano de pie que vive allá, le compra el combustible fundamentalmente al sector privado. Entonces, este cuco de que cierra Petroperú y suben los precios, se nos cae el mercado, desabastecimiento, es completamente falso. El otro punto con Petroperú también es, otro de los argumentos para que exista, es que no todo el petróleo en el Perú o no toda la refinación de petróleo en el Perú podría ser privada, porque si no los precios irían por los cielos. Tenemos ya un combustible a precios bastante cercanos a los del mercado. Así Tú corrígeme, pero no es que porque exista Petroperú pagamos barato. Lo cual está bastante bien porque no hay una distorsión ahí como había en los 80 con los subsidios o como había en Bolivia o en Ecuador hasta hace muy poco. Pero entonces, ¿para qué existe Petroperú? ¿Cuál sería el argumento estratégico, filosófico? No. Si tú me preguntas a mí por qué no se puede vender todo Petroperú, es prácticamente porque tienes una ley. Entonces, todo sería mucho más sencillo, más fácil, digo, en términos de hacer una reestructuración, un cambio, si no hubiera una ley que dice que el 49%, solamente hasta el 49% se lo puede vender al sector privado. O sea, tú eres de los que piensa que no existe un motivo de fondo para tener una petrolera estatal. Pero ninguno, ¿no? A ver, podemos discutir si es estratégico o no, pero si fuera estratégico, el estratégico no necesita que tú seas el dueño. Tú simplemente preguntas a Estados Unidos, a ver, ¿qué empresa es estatal en Estados Unidos? ¿El estratégico cuándo es? El momento que Dios no quiere, entramos en guerra, se acabó. Tú me vendes a mí nomás. Tiene que haber un acuerdo, lo que fuera, en qué circunstancias. Esto pasa a ser una decisión nacional y queda muy claro y establecido en el contrato que esto es así, porque estamos en guerra, ¿no? Pero nada más. Después, ¿qué otro estrategia? ¿Quieres, repito, quieres desarrollar labor social? ¿Quieres que pues negocia con la empresa? Tú acá vendes acá, yo te pago la diferencia. O sea, hay miles de formas de hacer que esto funcione sin que tú tengas que cargar con la gestión de la empresa. Y una gestión de la empresa implica invertir, implica ganar mercados, tener agresividad para ganarlos en el momento, para ganar esos mercados, esa agresividad, ¿qué implica? Pues apostar dinero que es tuyo, ¿no? O sea, poner piel en el mercado, ¿no? Y eso no lo vas a poder hacer en una empresa estatal que está, repito, lamentablemente en el Perú, politizadas, ¿no? O sea, acá, honestamente, no se puede. Hoy, tu principal limitante es la normativa, la legislación, etcétera, y seguramente también, pues, el hecho de que durante mucho tiempo le han venido cascando la cabeza a la gente que es nacional, estratégica, o sea, hay muchos mitos que es importante empezar a derrumbar. Claro, y por eso es importante como son las decías cifras. también, con esta encuesta de Ipsos, por lo menos un 60% de la población, ya ese mito ha sido superado por la realidad de que esta empresa está en crisis terminal. Una última pregunta, David. Más allá de que el gobierno de Gerí permanezca o no para cuando publiquemos esta entrevista o en las semanas siguientes, este gobierno que ha tenido esta audacia, esta decisión política, tiene fecha de expiración próxima, ¿no? Julio del próximo año, porque estamos en proceso electoral. ¿Qué se sabe de las propuestas o de la falta de propuestas de los candidatos que están ahora en campaña sobre Petroperú? Muy pocas las mencionan. Tengo entendido que de todos los programas, 10 algo mencionan sobre la empresa. Pero claro, va a depender. Por eso es muy importante que este gobierno deje gran parte del proceso ya en marcha, ¿no? Casi los concursos, ¿no? El proceso de licitación ya prácticamente desplegados.
Sería espectacular, y creo que lo tienen pensado así, que en abril el edificio de Cadaval y Borré esté vendido. O sea, ya tienen que dejar el proceso realmente en marcha, ¿no? Para que esto tenga permanencia en el tiempo. O sea, acá el objetivo de este gobierno es fundamentalmente hacer que el proceso actual sea irreversible. Entonces, eso depende de avanzar con rapidez. Y gran parte de avanzar con rapidez requiere que a menos compromiso político de palabra, ¿no? Que lo tenía, lo manifestaba, no tanto el presidente ha dado la venia, pero sobre todo el premier, que tiene un rol protagónico, se mantenga en el tiempo. Entonces es fundamental. Si no, pues claro, esto se puede revertir más adelante, ¿no?